Hola, bienvenidos a su canal Betty Lu. En este tutorial les enseñaré a cómo corregir la puntada invertida en la máquina Singer M1000. Para coser en la máquina Singer se deben de usar telas de tejido medio a delgado, así como esta tela que usaré. Tejidos gruesos como mezclilla, polar o loneta no son recomendables ya que pueden dañarla. Para comenzar voy a doblar el trazo de tela a la mitad, seleccionar la tensión y la puntada para coser y así podemos verificar cómo está realizando la puntada invertida. En la parte superior uso hilo color rosa y en la bobina color blanco, aunque la tela es del mismo color, sí se logra distinguir bien. Como se puede observar, se ha atorado un poco el hilo al terminar de coser y la puntada en la parte superior de la tela está como si estuviera invertida, ya que no lleva el patrón de la puntada seleccionada, pero en la parte inferior o de abajo sí se encuentra bien definida y hecha, la mayor parte, ya que tiene saltos de puntada del lado izquierdo. Realizaré otra prueba de costura con diferente puntada. Ha salido con el mismo error al coser por segunda vez, así que vamos a revisar y reparar la falla de nuestra máquina. Para esto retiro primero el hilo de la parte superior solo hasta el disco de extensión. En esta parte retiraré todo, la tapa, la bobina, la aguja, el pie de prensatela, los tornillos con el desarmador punta plana, el protector de dedos, el adaptador de prensatelas, el otro tornillo no lo pude remover con el desarmador por el espacio, pero le quité la punta y la coloqué en la perica para poder removerlo. Introduzco el desarmador por el orificio de la tapa, subo un poco y jalo hacia atrás sin aplicar demasiada fuerza, ya que se puede dañar la pestaña que tiene. La placa no está sucia o dañada. También retiro la lanzadera, esta no está dañada, solo noto que tiene exceso de lubricante y por eso se me resbaló de las manos dos veces. Realizaré un acercamiento para que vean el interior. Desconectaré para limpiar la suciedad que tenga y giro el volante para verificar que está bien el mecanismo. Enciendo de nuevo la luz para que aprecien mejor el exceso de grasa que tiene. Con un trazo de paño enredado en el desarmador limpiaré el excedente. Es muy probable que debido a esto nuestra máquina esté fallando. Por eso es recomendable realizar mantenimientos frecuentes y no exceder la cantidad de lubricante al aplicar.
Enciendo la máquina para revisar el interior, también giro el volante para que realice su funcionamiento y como todo se ve y funciona correctamente, volveré a colocar todo de nuevo, comenzando con la lanzadera de esta manera. Y la tapa que tiene un poco de aceite en el orificio del tornillo, el cual limpiaré con el paño. Esta se coloca insertando la pestaña a la orilla como lo hago a continuación para no dañarla. Coloco de nuevo los tornillos y los ajustamos bien con el desarmador punta plana. El adaptador se coloca de la siguiente manera. Y justo al lado el protector de dedos. Nos aseguramos que ambas piezas estén bien colocadas y no se muevan. Si este tutorial te está siendo de ayuda, no olvides darle me gusta, suscribirte, compartir o comentar para que así este contenido pueda llegar y ayudarle a muchas más personas. La aguja debe colocarse con la parte plana hacia atrás y apretando bien el tornillo para que quede bien sujeta la aguja y no ocurran accidentes. El siguiente es el pie de prensatelas. Y la bobina que se inserta al contrario a las manecillas del reloj, pasando el hilo por la muesca y tirando hacia atrás, dejando de 10 a 15 centímetros extra. Tomo el hilo superior pasándolo por el canal derecho y alrededor de la parte inferior hacia arriba, giro el volante para subir la palanca tensora y tomo el extremo del hilo para insertarlo de derecha a izquierda por el orificio. Deslizo el hilo por el canal izquierdo y lo pasamos por detrás de la guía de hilo de la barra de aguja. Se toma el extremo del hilo y se pasa por el ojo de la aguja. Se pasa el hilo hacia adentro del protector de dedos y entre el pie de prensatelas. Se jala ligeramente del hilo mientras se gira el volante hacia adelante dando una vuelta completa para levantar el hilo de la bobina. Nos ayudamos con cualquier herramienta a la mano para sacar ambos hilos y llevarlos hacia atrás, dejando de 10 a 15 centímetros de hilo sobrante. Se coloca de nuevo la placa o tapa de cubierta de bobina. Ha quedado lista para realizar una prueba más y verificar si ha quedado corregido el error que presentaba nuestra máquina. Dejaré la misma tensión y puntada que tenía anteriormente. Como se puede observar, ha quedado corregida la costura invertida que había realizado anteriormente nuestra máquina. Solo era necesario dar una limpieza y remover el exceso de lubricante que tenía para volver a funcionar correctamente. Si quieren ver las demás puntadas que realiza esta máquina y sus funciones, no se pierdan el próximo video. Esto sería todo por el tutorial de la máquina Singer M1000.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo video.